José Luis, tenemos una noticia que hay que comentar sobre la inesperada mega desclasificación de datos que a priori eran top secret, pero ya no, están desclasificados de la CIA. Estamos hablando de más de 12 millones de páginas desclasificadas, repito, más de 12 millones de páginas desclasificadas. Algunas, la verdad, que generan controversia y todo. Bueno, un montón. Imagínate 12 millones. O sea, quiero decir, hay que intentar dosificar toda esta información. Yo he tenido la oportunidad de hacer una revisión. Coloqué en la página web el link donde se pueden acceder online directamente a estos 12 millones de páginas. Y hay que dosificarse porque la información que hay ahí es tremenda. Es prácticamente imposible desglosar o intentar analizar desglosadamente esta información. Hay que verla en bruto, ¿no? Y de momento las cifras que nos entrega son tremendas. Recordemos que habla, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, de Corea, de la Guerra Fría. Pero lo que a nosotros nos interesa, entre otras cosas, es que habla de los proyectos secretos tecnológicos, entre otras cosas, que hubo durante los 50 años, estos últimos 50 años. Por ejemplo, el U-2, ¿no? Habla del U-2, que aunque lo veamos muy lejano en el tiempo, siempre ha habido y sigue existiendo severas dudas sobre lo que ocurrió realmente con el caso Powell, que lo tendré que leer detenidamente, y también hay numerosísimos informes sobre la cuestión OVNI, muchísimos informes, pero lo más brutal es la desclasificación total del proyecto Stargate. Ahí la han desclasificado entera. 800.000 documentos que hablan sobre el proyecto Stargate o visión remota, ni más ni menos. Tema que comentamos ya hace mucho tiempo y ha sido un recurrente, ¿no? El control mental, la visión remota, y aquí tenemos datos interesantes. José Luis, si te parece, ya que lo has mencionado, empezamos por el proyecto y sus experimentos de visión remota, conocido como el nombre en clave Stargate. Cuéntanos. Bueno, pues lo que hemos podido ver de momento es una serie de informes finales de un doctor de psicología, Ray Hyman, de la Universidad de Oregón, quien le hace una serie de pruebas a Uri Geller. Todo el mundo se acuerda, a lo mejor se acuerdan de Uri Geller cuando doblaba las cucharillas, cuando paraba los relojes con el poder de su mente, que muchos decían que era fraude. Uri Geller es un fraude, es una tontería, bla, bla, bla. Pues resulta que Ray Hyman le hace una serie de pruebas a Uri Geller sobre el proyecto de visión remota, y la verdad es que los resultados que entrega Uri Geller son absolutamente sorprendentes. Voy a explicar cómo lo hacían. A Uri Geller lo meten en la Universidad de Stanford, lo meten en una habitación, y en otra habitación totalmente apartada de él, en la cual no sabe ni lo que hay ni lo que deja de haber, le colocan un papel en el que hay un dibujo, y le dicen a Uri Geller: tienes que descubrir qué dibujo hay en el papel situado en la habitación anexa. Y bueno, los dibujos que han sido desclasificados del material que Uri Geller presentaba eran sorprendentes. Por ejemplo, hay un racimo de uvas que le dibujan en la habitación anexa, y Uri Geller dibuja el racimo de uvas, pero casi con la misma cantidad de uvas y en la misma posición. O dibujan el sistema solar en otro de los dibujos, y Uri Geller dibuja nuevamente el sistema solar con absoluta precisión, sin saber qué se estaba pintando, porque ni siquiera le indicaban el tema, le decían que había un dibujo ahí. O, por ejemplo, le dibujan un pájaro y una serie de personas viendo pájaros, y él dibuja también lo mismo. O sea, vemos claramente que Uri Geller demuestra inequívocamente sus capacidades de visión remota. Aunque Uri Geller es un personaje muy, muy, muy peculiar, que ha sido muy maltratado, a mi juicio muy maltratado, cuando realmente es una persona que disfruta de capacidades psíquicas notables. Bueno, siempre hay los negadores, la contrainformación, ¿no? Recordemos a Uri Geller en un programa, ¿no?, de televisión, doblando cucharas. De Íñigo, me acuerdo, me parece que se llamaba Íñigo. Sí. El programa de Íñigo que sorprendió a toda España en su momento. Incluso reparó los relojes a distancia, relojes que no funcionaban. Hizo la prueba y funcionaron, ¿no? Y después, de seguida, se dijo que era un montaje, era un truco. A magos actualmente utilizan este truco para doblar cucharas. ¿Qué hay de cierto, qué hay de mentira? Pero
cuando la CIA se pone en contacto con Uri Geller, que podríamos decir de desdoblador o doblador de cucharas a posible arma de espionaje secreta durante la Guerra Fría. Claro, supongo que a los departamentos de inteligencia y, de hecho, al ejército norteamericano les preocupaba que hubiese otro Uri Geller en el bando soviético de aquellos tiempos. Los soviéticos hacían sus experimentos y además de manera muy concienzuda, es tremendo, y tenían a gente muy preparada también. Ese tipo de material no está desclasificado. En Estados Unidos hay una ley me parece que se llama concretamente FOIA, que es una ley que quiere decir Freedom of Information Act, que es la ley de la libertad de información que obliga a todos los miembros de Estados Unidos a tener acceso a la información federal una vez que ha pasado cierto tiempo. FOIA lo que hace es directamente desclasificar toda la documentación cuando pasa ese tiempo, en el cual deja de ser, como ellos denominan, seguridad nacional, aunque a veces lo de la seguridad nacional lo utilizan muy a la ligera. Y entre esas grandes desclasificaciones pues nos hemos encontrado todo el proyecto Stargate, pero desclasificado, con lo cual todas aquellas personas que decían eso es una tontería, no tiene sentido, eran imaginaciones suyas. No, mire usted, acaban de desclasificar los documentos, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y ahí lo tiene usted, que incluso va mucho más lejos de lo que muchos pensaban, porque la figura de Uri Geller ni siquiera era conocida dentro del proyecto Stargate. Conocíamos a otro tipo de personajes, como el gran Ingo Swann, pero de Uri Geller no se sabía absolutamente nada, y sin embargo ahí está. Y mucho se criticó a Uri Geller. Uri Geller actualmente es multimillonario, pero usted no piense que es que la gente no piense que es multimillonario porque hacía shows mediáticos. No. Este señor trabajó para la industria petrolera, utilizando sus capacidades psíquicas, y yo no sé ni dejo de saber lo que descubriría, pero desde luego ese hombre ganó muchísimo dinero a través de sus capacidades psíquicas funcionando o trabajando para la industria del petróleo. Por consiguiente, seguro que descubrió muchos yacimientos petrolíferos. Así que el tema de las capacidades o de la potencia o de la fuerza psíquica o de nuestros llamados PSI, yo creo que va mucho más allá de lo que la gente pueda llegar a pensar. Las capacidades del cerebro humano son absolutamente notables. Y lo que decías, ¿no? Dibujos que él no veía, los reproducía, incluso la mata del racimo de uva, prácticamente en la misma posición, como decías tú, prácticamente los mismos granos de uva. En una habitación había un sol con unos planetas del sistema solar. Él reproduce también un sistema solar con el sol muy similar. Una paloma blanca de la paz, reproduce una paloma blanca. Es curioso cómo pues se puede traspasar la visión más allá del ¿cómo podríamos decirlo, José Luis? De la opacidad de un cuerpo sólido. Sí, pero en realidad la gente que hace visión remota, lo que ellos ven en su mente, según tengo entendido, no es una imagen nítida. Ellos no ven una imagen nítida de lo que hay al otro lado, de lo que realmente han dibujado, de cualquier otra parte de la ubicación de la Tierra, o fuera del sistema solar, o dentro del sistema solar. Quiero decir, se han llegado a ver, como dijimos en algún programa, incluso los famosos anillos de Júpiter, que nadie sabía que Júpiter tiene pequeños anillos, que Júpiter tenía esos pequeños anillos, pues se han ya, o los pudo ver, o se han podido ver por parte de Ingo Swann. Ellos lo que ven es como una especie de imagen ensoñada, como una ensoñación, como una imagen con niebla, que poco a poco se va haciendo un poco más nítida y de vez en cuando ven detalles. Eso es lo que ven en su mente. Ellos les dicen a dónde tienen que ir, se relajan, no entran en un estado de meditación profunda. Incluso Ingo Swann fumaba, ¿no? Cuando hacía visión remota, le decía que se sentaba en un diván, se encendía un cigarrito, se relajaba y hacía esos viajes increíbles donde veía todo ese tipo de cuestiones. Por consiguiente, el acceso a esa información es a través de nuestra mente, pero es como que nuestro cerebro fuese una especie de interface
entre otras múltiples realidades a las cuales quizás, no sé si nuestro espíritu o algo intrínseco dentro nuestro puede acceder, y que a través de ese cerebro pasa a nuestro plano físico. Es muy complejo, pero la gente, incluso de la CIA, estaba absolutamente sorprendida de los resultados que se estaban obteniendo. Bueno, una persona que también tenía estas capacidades en otro formato era Nikola Tesla, que también lo comentamos en un anterior programa, ¿no? El hombre recibía una información de otro espacio-tiempo y sin apenas boceto, él ya reproducía ingenios que a día de hoy empiezan a ser normales, pero que por aquellos tiempos parecía algo inaudito, insólito. Tesla ya inventó en su momento, a finales del 1800, la transmisión de información a través de canales wifi. Bueno, lo que pasa con Tesla es que, claro, en realidad puede que la fuente sea la misma. Tesla lo que tenía era un acceso a como una inspiración, ¿no? Él lo llamaba algo así como que se inspirase o tuviese ideas o flash de proyectos o mecanismos o distintos tipos de utilizaciones de la electricidad, porque este hombre era un auténtico genio para este tipo de cuestiones. Su cerebro era todo un auténtico laboratorio. Pero es que, fíjate, sobre Tesla hay una cosa muy curiosa que se ha descubierto hace poco, muy poquito. De Tesla han desclasificado 3 paquetes de informes que en total hacen o suman cientos y cientos de hojas en los que se habla sobre... Esto lo ha desclasificado la CIA, en este caso no la CIA, el FBI, en este caso no ha sido la CIA. Pues el FBI hace unos meses ha desclasificado cientos de informes de Nikola Tesla, y ¿sabes lo que pone la CIA? Cuéntanos, José Luis. Sí. Pues que el famoso rayo de la muerte de Tesla, del que tantos decían que era un mito, era cierto. Y el FBI estaba muy preocupada de que esa información cayese, como ponen ellos en los informes, en manos del enemigo, y concretamente en manos de la Unión Soviética, entre otros, porque sabían que ese arma se había llegado a producir, había funcionado, los informes los tenía Tesla en su poder cuando murió, y por eso inmediatamente tras morir fueron agentes del FBI y se hicieron con toda la documentación posible a la que Tesla guardaba en aquellos momentos. Y entre esa documentación que consiguieron estaba los diseños del famoso rayo de la muerte, que a fecha de hoy no sabemos cómo funcionaba, pero debía ser un arma devastadora. Bueno, o sea que es real, también están ahí esos documentos publicados, desclasificados. Si al final nos damos cuenta que día a día todo lo que estamos diciendo va cayendo como fichas de dominó, no nos estamos inventando las cosas. Llevamos muchos años en el campo de la divulgación y siempre con todo el respeto hacia el oyente y hacia la fuente, ¿no? José Luis, ¿está a punto de suceder algo inaudito, insólito, para que haya esta prisa que estamos ya desde hace un año hacia aquí diciendo que parece que hay como una prisa para desclasificar, para dar a conocer lo que parecía, pues, ciencia ficción de novelas, de películas? Hay como una prisa, hay algo que nos están preparando, porque ¿cómo preparas a la humanidad para un evento que no cabe en sus creencias limitantes? Pues sí, la verdad es que ya resulta curioso que, bueno, pues tanto países como pueda ser Estados Unidos, España recientemente ha publicado online todos los documentos que tenía clasificados como de ovnis, aunque sabemos que hay muchos más. Pensamos que existen muchos más que no han sido desclasificados. Esa información ya estaba desclasificada, pero no se tenía acceso fácil a ella. También Chile ha mostrado recientemente una filmación de un ovni. Vemos como el Reino Unido también muestra a la policía públicamente una grabación de uno de sus helicópteros de un objeto volante no identificado. O sea, estamos viendo como un aperturismo muy extraño de información al público, como que quisieran darnos una especie de señales, y además lo están haciendo todos de manera más o menos simultánea. Hay más países que han empezado este tipo de desclasificación o de aperturismo al público. Se habla y se comenta que el Vaticano va a dar una sorpresa dentro de poco y que posiblemente publique importante información sobre el asunto extraterrestre. Eso es lo que se habla en ciertos círculos, que el siguiente paso lo va a dar el Vaticano. Ya veremos a ver si es o no es. Interesante, porque entonces quiere decir que algo se está coordinando de manera inminente. Sí, algo se está coordinando. Es como... a veces existen corrientes, como climas.
mediáticos, en ciertas noticias, parece que todos los países se ponen de acuerdo, y es como que hubiera de telón de fondo voy a usar una palabra que no es la adecuada, como una directriz de decir, este es el momento de desclasificar, este es el momento de hablar de no sé qué, este es el momento de utilizar algún tipo de clima mediático para operar en base a algunos fines o algunas ideas que tienen previstas. Yo sinceramente no lo sé a qué obedece este tipo de cuestiones, pero puede ser que hagan referencia a una posible llegada o presencia o explicación o algo sobre la vida extraterrestre. Quién sabe si mañana NASA se nos presenta aquí y nos dice que han encontrado microorganismos en la superficie de Marte, porque ya todo es posible. Es decir, NASA en ese aspecto, cada vez que da una rueda de prensa, yo he tenido la oportunidad de ver alguna rueda de prensa, es un hemiciclo lleno de periodistas hasta arriba, en la cual hay cuatro científicos o 5 de NASA sentados en una mesa, y les fríen literalmente a preguntas, porque la gente está esperando que NASA en un momento dado dé una rueda de prensa en la que afirme o confirme que efectivamente ha encontrado señales de vida en otro planeta. Yo estoy convencido en estos momentos de que ellos saben que hay vida en otro planeta, pero este tipo de informaciones las dosifican como en cuentagotas, muy en cuentagotas. Pero posiblemente en el año 2017 haya importantes sorpresas en este aspecto. Cuidado. Hablabas, José Luis, del Vaticano, ¿no? Recordemos lo que el jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, comentó, ¿no? Decía que el Vaticano pues está al corriente de la existencia de vida extraterrestre o alienígena, digámoslo como queramos, en correspondencia mantenida en el año 2015 con un reconocido astronauta norteamericano. En este sentido, destacaba que los extraterrestres quieren ayudar a la humanidad, pero temen de las tendencias violentas de los humanos, según los correos electrónicos del jefe de campaña de Hillary Clinton publicados en el Wikileaks. O sea, nadie escribe correos de esta índole para nada, supongo, ¿no? Y claro, aquí hay una cuestión, ¿no? Destacaba que la carrera espacial se está calentando, y lo vemos con China, que se está posicionando cada vez más arriba, y desde tiempos ancestrales quien dominaba la altura, dominaba ¿cómo podríamos decirlo?, el campo de batalla. Estamos, sin duda, más cerca que nunca de una guerra en el espacio. La mayoría de los satélites que orbitan la Tierra pertenecen a Estados Unidos, China y Rusia, y las recientes pruebas de armas antisatélites no alivian el factor miedo, escribió en el 2015 el fallecido astronauta norteamericano Edgar Mitchell. Ahí está eso. Bueno, los astronautas, sobre todo los de la primera época, tienen una increíble información de la que no se han desprendido nunca. Sí que es verdad que Edgar Mitchell era un caso un poco especial. Edgar Mitchell es de los que más ha hablado, o por lo menos ha hablado hasta donde él ha podido, pero había otros como Neil Armstrong que ni de lejos han soltado prenda, aunque de vez en cuando hacían algún guiño en algunas declaraciones, ni de lejos han soltado prenda sobre ciertas cuestiones secretas en referencia al asunto OVNI. Vamos, no lo tienen en el más absoluto secreto. El Vaticano tiene importantes informaciones. El Vaticano tiene muy buenos científicos, muchos de ellos se dedican a la investigación espacial, como suena, a la investigación del Sol, curiosamente. Tienen observatorios e incluso importantes acciones con algunos telescopios vinculados a la exploración o la investigación del Sol, como pueda ser el SOHO y el Estéreo. No sé si el Estéreo, pero del SOHO creo que efectivamente tiene importantes vínculos el Vaticano. ¿Por qué? ¿Por qué investigan el Sol? ¿Por qué hacen este tipo de cuestiones? Pues muy posiblemente porque los datos que maneja el Vaticano, entre esos datos está la existencia de la vida extraterrestre y las visitas que nos están haciendo a nuestro planeta por parte de esas entidades. O sea, ahí el anecdotario es muy largo como para poder pensar que el Vaticano ha decidido omitir este dato y pensar que no, que todo esto obedece solamente a una especie de
parálisis mental que la gente tiene sobre la cuestión extraterrestre. No. El tema extraterrestre es real. Yo he tenido la oportunidad de ver a mucha gente que no creía o pensaba que todo esto era una tontería, hasta que ha visto su primer avistamiento, me ha venido y me ha dicho, oye, mira, de verdad, rectifico, y efectivamente algo hay, porque he tenido la oportunidad de verlo con mis propios ojos. Y lo que he visto no era ni un avión, ni un globo, ni nada de ese tipo. ¿Recuerdas un caso de contacto extraterrestre por parte del Vaticano cuando el Papa Juan XXIII estaba pues paseando por los jardines de la residencia papal de Castel Gandolfo en un atardecer? Estamos en la primavera del año 1961 y empiezan a haber unas luces intermitentes de color más o menos anaranjado, como las que se vieron hace unos 3-4 años delante de las costas de Tarragona, delante de Salou, Cambrils, que es muy conocido turísticamente. Aparecieron unas luces a la noche bien entrada, de color anaranjada y con destellos de azul, y que volaban más o menos a media altura, y que allí pues apareció un ser muy similar a un humano, digamos humanoides, salvo que sus orejas eran pues más alargadas y que su cuerpo emanaba una especie de luz dorada, ¿no? Su santidad en ese momento, repito, el Papa Juan XXIII se arrodillaron y allí hubo un contacto, y esto está documentado. En su momento salió publicado en un rotativo, si no recuerdo mal, de Sun. Claro. Sí, efectivamente sucedió. En 1961, concretamente, y además lo relata su secretario personal, que entonces era Loris Capovilla. Pues él cuenta cómo efectivamente estaban caminando por los jardines de Castel Gandolfo, y en 1961 empiezan a ver una serie de objetos, luces parpadeantes en el cielo, y aparece, bueno, pues un ser que se pone a mantener, o que mantiene una conversación con Juan XXIII. Estaba muy cerca, pero no lo suficiente como para saber lo que estaba diciendo Capovilla, y él, bueno, pues después de que pasa el tiempo, pues ni más ni menos que 23 años después, fue en el 85 cuando lo cuenta, explica aquella peculiar experiencia de Juan XXIII, en el cual habla o mantiene esta conversación el Papa con esos seres extraterrestres. Claro, la pregunta es ¿qué necesidad tiene de un secretario o exsecretario de su santidad de andar contando mentiras de este tipo? Es decir, no tiene sentido, no tendría sentido, no tiene objeto. Entonces podemos darle el beneficio de la duda y pensar que efectivamente ese señor no se está contando la verdad, que efectivamente existió ese encuentro y él estuvo presente allí y tuvo la oportunidad de verlo. José Luis, vamos a hacer una hipótesis. ¿Cabe la posibilidad de que haya habido un contacto dando un toque de atención, si más no de alarma, y que la humanidad se empiece a poner las pilas porque algo inminente pueda suceder y necesitaremos quizás ayuda de alguna civilización extraterrestre, es decir, fuera de la Tierra, que nos ayude? Yo creo que ayuda. Sí, yo creo que ayuda ya tenemos. Es una ayuda muy anónima, muy sutil, prácticamente imperceptible, que no sale en los grandes medios de comunicación, pero creo que esa ayuda existe. Igual que te digo esto, pienso que existen también otras entidades no tan positivas que lo que hacen o lo que están haciendo es todo lo contrario, utilizarnos, y voy a usar un término que no me gusta mucho, como ratas de laboratorio, sobre todo estas entidades relativas a la cuestión de las abducciones, siempre vinculadas a la cuestión genética, ambas. Por tanto, considero que efectivamente existen algún tipo de razas o entidades que tienen un carácter positivo, que están aquí no estrictamente como observadores, aunque observan mucho, y también hay otro tipo de razas que aquí vienen sencillamente a utilizarnos como una especie de colonia para algo. No sabemos muy bien qué es o para qué es concretamente.
Esta segunda raza que está ejecutando estas abducciones, y hablo de lo que yo creo, esto es una hipótesis mía y personal. Esta segunda raza que está ejecutando estas abducciones mantiene contactos con algunos gobiernos del planeta a los que les ha prometido algo a cambio de tecnología, y realmente todo esto va a ser un grave error porque nunca van a recibir esa tecnología. Todo esto es sencillamente un juego para intentar hacerse con el control del planeta a través de este tipo de estrategias y otras mucho más complejas. ¿Qué ocurre? Que bueno, que en este punto nos encontramos en este momento, y la situación que nos deparará el futuro, pues creo que, o espero que en un momento concreto estas entidades decidan alargarse, aunque sospecho que no se van a alargar. Sospecho que van a mantener su estatus de manera muy continuada. Fíjate hasta qué punto que incluso tuve la oportunidad de leer un informe de un economista que decía que la economía del planeta Tierra no era una economía cerrada. Decía, no, mire, yo estoy aquí haciendo mis números, un economista bastante importante. Estaba aquí haciendo mis números y es imposible que la economía del planeta sea cerrada. Dice, la economía del planeta es abierta. Dice, alguien se está llevando grandes cantidades de divisas a algún sitio. De divisas, como que la cantidad de acciones, inversiones y movimientos bursátiles a nivel mundial o económicos a nivel mundial no le encuadra, no le encajaba. Había mucho dinero que estaba desapareciendo. Como que hubiese una intervención exógena a la Tierra que incluso influyese sobre las diversas mareas económicas que se producen, las crisis o los años de bonanza. En estos momentos estamos sumidos en una crisis forjada artificialmente. También comentamos hace ya unos años de que alguien estaba acaparando todo el oro del planeta. ¿Puede ir por el mismo camino, José Luis? La cuestión del oro, sí, la cuestión del oro es muy peculiar porque sí que efectivamente alguien se está haciendo con todo el oro del planeta, y hablamos de ello hace ya, en Mundo Desconocido comenzamos a investigar este tema, primero cuando España vende todas sus divisas, o sea, gran parte de sus toneladas y reservas de oro, las vende, las convierte en papel bursátil, y después las acciones bajan y prácticamente es como que lo hubieran tirado por la ventana, ¿no? Aquello fue un escándalo que nunca llegó a ser. Y digo que nunca llegó a ser porque tampoco trascendió excesivamente o no hubo un interés importante de la población, pero es que las reservas de oro de España fueron dilapidadas por tanto gobiernos del PSOE como del PP, o sea, no nos vamos a engañar. Algo así ocurre cuando Alemania solicita a Estados Unidos la devolución de sus reservas de oro, que por cierto estaban en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se encuentra en Fort Knox y se encuentra en Manhattan, creo recordar. Y los norteamericanos dicen que no se lo pueden entregar, que está ahí salvaguardado, que hay unos plazos de demora, que las entregas tienen que ser parciales. Les dan unas excusas peregrinas a los alemanes, de tal modo que los alemanes no reciben nada, no estaban recibiendo nada. Y se genera tanta duda que el gobierno alemán decide enviar a una comisión de expertos a ver qué estaba pasando con el oro. Cuando llega esa comisión de expertos a Estados Unidos, les van a enseñar la bodega donde estaba el oro. Lo único que hacen los norteamericanos es enseñarle un lingote con la efigie a la efigie alemana, ¿no? Con el escudo alemán, con el águila. Y bueno, pues claro, los alemanes dicen, oiga, pero perdone usted, nosotros queremos ver la bodega donde se encuentra el departamento que está el depósito de oro alemán. Y los norteamericanos dicen que eso no se puede ver, que eso es imposible. Van estos expertos a Alemania, cuentan lo sucedido, Alemania pone el grito en el cielo y vuelven a mandar a otra comisión, esta vez negociada, para que se les enseñen las bodegas donde se encontraba el oro alemán. Esta segunda comisión es bajada a las bodegas, efectivamente les enseñan unos departamentos donde había oro, pero en ningún caso se puede confirmar que ese oro era el oro alemán, porque no les dejan acceder al interior del recinto, solo se lo dejan ver, les dejan ver desde fuera el oro, que puede ser otro tipo de cuestión, y paralelamente un economista alemán que trabaja para el gobierno de Hong Kong, para el gobierno chino, concretamente en Hong Kong, afirma que las acerías chinas o las fundiciones chinas estaban fundiendo miles de lingotes de oro
con la efigie alemana. Vaya. Entonces, ojo, que esto va más lejos, porque es que, claro, cuando se entera, por ejemplo, países como Holanda, inmediatamente solicita, que también tiene sus reservas de oro en Estados Unidos, solicita la entrega de ese oro. Aparecen escándalos públicos como personas que tenían comprado lingotes, deciden hacerlo efectivo en Estados Unidos, y estas personas que deciden hacerlo efectivo llegan a ser incluso denunciadas por el propio gobierno norteamericano, alegando de que esos documentos que presentan para la efectividad del oro son documentos falsificados, todo absolutamente falso, porque realmente esos documentos posteriormente se confirmaron que eran ciertos, como le ocurrió a un canadiense. O sea, nos encontramos con la encrucijada de que quizás en las bodegas de Fort Knox no haya ni un lingote de oro, o que haya muy poquitos, o muchos menos de los que debería haber. La pregunta es, ¿quién se está llevando el oro? ¿Los chinos? ¿O alguien se está llevando el oro, que no son los chinos? Recordemos que la deuda que tiene Estados Unidos con el gobierno chino es sencillamente alucinante. Vamos, la deuda exterior es impresionante. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa en los bajos fondos de la economía mundial? De hecho, ya en los albores de la civilización inteligente, ya en la antigua Sumeria, ya se habla de que alguienes hicieron un cruce entre un mono más o menos despabilado, con una genética más avanzada, para tener esclavos para extraer oro de las minas. Sí. ¿Es que alguien necesita oro para algo? Se llegó a rumorear que era pues de los Anunnaki, que necesitan micropartículas de oro para en su planeta frenar la radiación en el espacio. Se llegó a hablar de esto, no sé. Bueno, vamos a ver. Eso efectivamente forma parte de lo que Zecharia Sitchin traduce de las tablillas sumerias. Traduce él libremente. Y él dice que el objetivo de los Anunnaki era la extracción de oro o la obtención de todo el oro del planeta, todo el oro posible que podían conseguir. De hecho, las minas que había en la Tierra, que estaban controladas por estos Anunnaki, bueno, pues al parecer eran unas tablillas que indicaban que todas esas minas estaban controladas por los propios Nefilim, que eran los Anunnaki, y que estos se rebelan porque el trabajo era durísimo de extracción de oro, y finalmente lo que hacen es crear al ser humano como esclavo para la extracción de ese oro. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues ha sido muy criticado Zecharia Sitchin, muchísimo, yo a mi juicio injustamente, porque resulta que un alemán recientemente, y digo recientemente porque ha ocurrido hace unos meses, se ha puesto a traducir también otra serie de tablillas de manera muy ortodoxa, y bueno, pues lo que han descubierto es que efectivamente las traducciones de Zecharia Sitchin en ese aspecto eran ciertas. Los Anunnaki vinieron aquí, entre otras cosas, para obtener oro. ¿Y por qué querían oro? ¿Por qué el oro ha sido en todas las culturas, indefectiblemente de la ubicación del planeta, ha sido el oro, el metal de los dioses, el metal más preciado? Es peculiar, ¿no? Había que explicarse por qué, cuando en sí no era un material muy apto, ¿no?, para cualquier tipo de cuestión metalúrgica. José Luis, y antes de ir a la publicidad, o si no, comentarlo y después nos haces el análisis. ¿Qué opinas de un general rumano, ya retirado, Emil Straniu, experto en radiolocalización, es decir, tecnología de radar, y doctor en guerra geofísica, que afirmó que los, quizás, no sé, vamos a decir la palabra aproximada, extraterrestres reptilianos existen y que se encuentran en grandes bases subterráneas? Vamos a la publicidad y analizamos esto, más lo que se está descubriendo fuera de nuestro sistema solar. ¿Te parece? Me parece perfecto. José Luis, antes de hablar de descubrimientos de exoplanetas, he podido ver hace nada, mira, mientras sonaba la publicidad, una imagen desclasificada de la CIA de un objeto volador sí identificado, porque esto es una aeronave de propulsión no convencional, clarísimo. Es que sí, hay muchas imágenes desclasificadas. Pero qué pasada. Muchas fotografías, sí, son sorprendentes. Sí, y parece, pues, hay naves nodrizas, pero esta, en concreto, la que tengo en pantalla, pues es lo que podríamos decir, pues no sé, una nave para 4 plazas, como mucho,
en forma del típico platillo volador, y que no ves ningún sistema de propulsión de los que hasta ahora conocemos convencionales. Es curioso. Sí, hay un montón de imágenes. Yo, de verdad, le invito a la gente que eche un vistazo a la web de FOIA, en el cual se puede acceder a esta información, y en muchas de las imágenes, muchas de las búsquedas sobre UFO, ¿no? Pues aparecen imágenes o informes, digamos, los testimonios de los testigos, en fin, aparecen un montón de cuestiones relativas a ello. Yo sospecho que es la punta del iceberg todo esto. Vamos a ver, en ese tipo de cuestiones han desclasificado solamente una parte. Lo que es realmente importante no está desclasificado. Nunca estará desclasificado, o por lo menos eso pensamos. Pues si quieres hablamos del general Emil Strauni, del que me estabas comentando. Cuéntanos. Bueno, el caso es un ex general, Emil Strauni. Este hombre trabajó para el ejército rumano durante toda su vida. De hecho, fue un importante general dentro de su ejército. Este hombre tiene una curiosa experiencia que le marca, ¿no? Él dice que iba en su vehículo a altas horas de la noche, trasladándose de una ubicación a otra, y en un momento concreto tiene que parar a repostar gasolina. Bueno, pues se para en la gasolinera, repuesta gasolina, y ve como en aquella gasolinera también había otro vehículo, aparte del suyo había otro, aunque eran altas horas de la noche. Bueno, pues parece ser que otro coche necesitaba también combustible, pero ese otro coche era un Hammer. Un Hammer es un todoterreno inmenso fabricado para el ejército de los Estados Unidos. Se suele fabricar para ese ejército. En estos momentos creo que ya no se vende públicamente. Correcto. Solamente de segunda mano. Y bueno, pues él ve como el Hammer tenía las puertas abiertas, ¿no? Y pareció raro. Tenía las puertas abiertas de par en par. Al pasar delante del vehículo, se aproxima a para ver lo que había en el interior del Hammer, que le pareció un vehículo peculiar, y lo que ve dentro es ni más ni menos que a un ser reptiliano, lleno de escamas de arriba abajo, con la única peculiaridad de que llevaba botas militares. Eso es lo que comentaba el general Emil, decía que llevaba botas militares. Él se lleva un enorme susto al ver aquello. Incluso cuenta que en un momento concreto de aquella experiencia tuvo la oportunidad de cruzar su mirada o sus ojos con la del ser. Él sale despavorido, coge su coche, se larga de allí corriendo, y a partir de ese punto, porque él se da cuenta y dice, mira, yo no estaba ni alucinando, ni había tomado ningún tipo de sustancia, dice, estaba normal, estaba perfectamente en perfectas condiciones mentales, y mi situación era buena y me encontraba bien, no tenía por qué tener algún tipo de alucinación con respecto a lo que acababa de ver. Y él empieza a emprender una serie de investigaciones de las cuales parece ser que las publica en algún libro, como por ejemplo La historia prohibida, libros que se han editado en rumano, en el que cuenta que efectivamente existe una raza de seres reptiloides que habitan en grandes urbes que se encuentran bajo tierra, urbes subterráneas, grandes urbes, auténticas ciudades, y que llevan entre nosotros muchísimo tiempo, llevan con nosotros mucho tiempo. No sé exactamente dónde saca todo este tipo de información. Él decide no ir más lejos. Esto lo cuenta en un programa de televisión. Dice que él no quiere ir más lejos. Supongo que sería porque en los libros aparece o figura la información más concretamente, y lo hace creando el ambiente propicio para que la gente acceda a sus libros donde entrega ese tipo de información. Lamentablemente los libros de este hombre están en rumano, y el acceso a estos datos es bastante no llega muy lejos, bastante corto. Pero efectivamente este hombre, Emil Strauni, pues cuenta esta curiosa experiencia. De hecho, José Luis, en la historia hay muchos casos, ¿no?, de ver seres pues de forma reptiloide. Corría el año 1887, en pleno mes de agosto, un verano muy caluroso, en la localidad de Banjos, en España, que aparece mientras había un campesino trabajando el campo, dos niños de aspecto, un niño, o sea, una forma masculina y una femenina, verdes, que no hablaban español, sino un idioma extraño, desconocido para el campesino, para el payés, y que salieron de una especie de gruta que se había generado allá, ¿no?
Y dices, caray, ¿de dónde salen dos niños que nadie reconocía de todo el pueblo y que fueron, bueno, pues adoptados? Uno murió al poco tiempo y el otro, pues, sobrevivió un poco más, ¿no? Pero esto nos vuelve a abrir de lo que has comentado, ¿no? Si hay abajo de la tierra algo que algunos saben. De hecho, en la época de la URSS hubo una prospección que entró, no sé si 14 kilómetros de profundidad, 14.000 metros, y alguien de allí se le ocurrió poner la oreja y oyó una serie de gemidos y gritos extrañísimos, ¿no? Nunca he llegado a saber si fue verdad o no, pero ahí está ese dato, ¿no? O Phil Schneider, ¿no? Con las tuneladoras que encontraron, le salieron unos seres allá, hubo un intercambio de tiros. Bueno, Schneider fue un geólogo, geólogo que trabajó para la ampliación de la base, me parece que fue la base de Nellis, en Área 51, y este hombre cuenta cosas muy curiosas, además las cuenta él de viva voz en su última conferencia, porque él después de dar esta conferencia a las pocas semanas aparece suicidado, y digo suicidado, no que se suicida, sino aparece suicidado. Él cuenta una increíble experiencia que tiene en Área 51, donde un grupo de seres extraterrestres con aspecto de lo que hoy denominaríamos los grises, ¿no? Los grises que aparecen en muchas de las abducciones. De las abducciones, efectivamente. Bueno, pues cuenta que hay un incidente en una de estas bases cuando estaba efectuando las labores de ampliación. Parece ser que entre estos grises y un equipo especial que tienen las fuerzas armadas norteamericanas, un equipo especial secreto que se llama los Delta Team. Y los Delta Team, pues pese a estar muy preparados y ser lo mejor de las tropas norteamericanas, bueno, pues los grises les dan una paliza tremenda, los matan prácticamente a todos. Phil Schneider salva su vida de milagro, porque uno de los Delta Team le mete en un ascensor en última instancia y le aleja de la zona de conflicto, pero bueno, Phil Schneider cuenta que les vapulean directamente los grises con sus armas, y los Delta Team tienen muy pocas posibilidades de defenderse. Phil Schneider en mitad de aquella conferencia que dio, se abre la camisa, muestra una increíble cicatriz que tiene en todo el pecho, y él explica que esa cicatriz fue producida por el impacto de una de esas armas y que se pudo salvar de milagro, una de las armas que portaban los grises, ¿no? Parece ser que ha habido más enfrentamientos entre los grises y este gobierno secreto que parece ser que existe o que tiene instalaciones militares subterráneas en Área 51. Las referencias a estos seres reptiloides y los grises han sido se han podido encontrar en bastantes ocasiones. Da la sensación, al final, cuando llegas a la conclusión de qué papel juegan los grises con los reptiloides, es como que los grises fuesen una especie de lacayos, de súbditos, de seres que hacen el trabajo sucio de estos reptiloides, que son los que en realidad son sus jefes o son aquellos que están muy por encima de estos. En el tablero de ajedrez bien podrían representar los peones, ¿verdad? Efectivamente, podrían representar los peones, y al final tenemos que quedarnos con la idea de que son demasiadas personas las que están hablando de haberlos visto, unos en abducciones y otros incluso realmente, demonios, y es que hay hasta fotografías de ellos que para nada me parecen falsificadas, e incluso he tenido la oportunidad de ver alguna filmación que me parece lo suficientemente buena como para pensar que efectivamente estamos hablando de entes grises. Hay muchos informes alrededor del planeta que hablan de estos seres. Bueno, digamos que los populariza Willy Strieber, ¿no?, con su famoso libro Comunión, que posteriormente se hizo una película. Y Willy Strieber escribe también otro libro a mayores que se titula Majestic, ¿no? Majestic, donde da unas claves de estos seres grises y dicen que comenta que tienen controlada la mente, entre comillas, de muchos de los principales oligarcas de este planeta, que los tienen bajo control. Entre esos oligarcas también hace referencia a militares. Lo que pasa es que el libro Majestic está escrito en tono novelado, ¿no? Él utiliza un tono novelado, a diferencia de su libro
Comunión, ¿no? Donde él relata de primera persona todos los sucesos que tuvo, que padeció con la presencia de estas extrañas entidades. Y José Luis, para acabar, en los minutos que nos quedan, cuéntanos, ¿qué descubrimientos se están hallando más allá del sistema solar? Estamos hablando, como decíamos antes, de exoplanetas. Pues sí, hay muchos planetas que se han estado descubriendo recientemente. La verdad es que la cantidad de planetas que están mostrando es absolutamente abrumadora. Los están descubriendo a cientos. Pero resulta que han efectuado una serie de investigaciones sobre esos planetas que han descubierto y han llegado a la conclusión de que algunos de ellos son imposibles. No pueden existir. Dicen que no pueden existir. Ha sido una serie de científicos, concretamente Patricio Cubillos y Luca Fossati, del Instituto Graf, quien han llegado a la conclusión de que esos exoplanetas, debido a su baja densidad y sus características de temperatura, el radio al que se encuentran de la estrella y otra serie de puntos, dicen que esos planetas son imposibles. ¿Qué ocurre? Que están advirtiendo de que quizás las observaciones que se están efectuando sobre los exoplanetas no se están efectuando debidamente. De hecho, creo, y hablo de memoria, me parece que ellos han llegado a valorar que el 20%, entre el 15 y el 20% de los exoplanetas conocidos no deben ser como los informes que se prevé de ellos son. Es decir, ese 20% de exoplanetas están equivocados, no son así, son distintos. ¿Algún apunte sobre, pues lo comentamos hace mucho tiempo, ¿no? Sobre el planeta X, ahora que hablamos de exoplanetas y planetas, ¿hay alguna noticia, alguna novedad sobre el famoso planeta X o Nibiru, o conocido también como Hercólubus o como Ajenjo en la Biblia? Bueno, lo último que han llegado a decir sobre el planeta X también ha sido muy recientemente. Y es que los astrónomos, sabes que están intentando buscar o encontrar el planeta X, concretamente cerca de Orión, lo han ubicado. Pero según otro equipo de astrónomos, que parece ser que en base a los datos recibidos sobre la posible ubicación de este planeta, dice que este planeta no puede ser un planeta que corresponda al sistema solar. Me explico. Es un planeta que viene de fuera del sistema solar. Eso es a las conclusiones que han llegado. Que viene de la Vía Láctea y que accede a nuestro sistema solar cada cierto tiempo, pero no corresponde a nuestro sistema solar. Es un poco complicado, pero bueno, de hecho, ha sido la Universidad de México, del Estado de México, de Nuevo México, perdón, dos científicos, dos astrónomos, un equipo, me parece que es de Jane Vesper y Paul Mason, quienes han llegado a la conclusión de que el planeta décimo, como tal, viene de fuera del sistema solar. Es un errante, ¿no? Un auténtico errante del universo que se nos ha enganchado y que parece ser que aquí, bueno, pues aparece de vez en cuando, pero no es un planeta original de nuestro sistema. Es como que el origen del sistema solar, los 9 planetas o 10 planetas conocidos, o 8, como cada vez le quitan uno o le ponen uno nuevo, pues sí, todos corresponden a la creación o han sido producto de la creación del propio sistema solar. Este en concreto no es de aquí, es de otro sitio. Decía Heródoto, un gran historiador de la antigua Grecia, hombre que llegó a acceder a información importante a través de sus contactos con sacerdotes del antiguo Egipto, y recogió que un dato, ¿no? Decía así: el sol salió al lado contrario de lo acostumbrado. 2 veces se levantó donde ahora se pone y 2 veces se puso donde ahora se levanta. Curiosa, podríamos decir, información, que también hay citas en la Biblia. Artur, que no sabe tanto de la Biblia, decía: desde tierras muy lejanas ellos vinieron, desde lo postrero de los cielos el Señor y sus instrumentos de ira vinieron a destruir toda la tierra. Por ellos yo agitaré el cielo y la tierra será sacudida fuera de su lugar, cuando el Señor de las huestes esté cruzando el día de su ardiente ira. Algo ha cruzado el cielo desde los albores de la humanidad más o menos inteligente, creo yo. ¿Verdad, José Luis? Sí. Algo han debido ver. Y algo están viendo estos astrónomos, los que están investigando el planeta décimo. O el 9º planeta, porque es que no sabe uno ya ni cómo numerarle, porque como quitaron
a Plutón como planeta y le dejaron como planeta enano, pues la verdad es que nos han quedado un poco cojos con respecto a esta cifra. Pero lo que dicen estos astrónomos, que han calculado en base a las turbulencias que generan la gravedad de este 10º planeta sobre otros cuerpos celestes, que como poco debe tener 17 veces la masa de la Tierra. O sea, hablamos de un cuerpo grande, como poco. Por consiguiente, a la vista de ciertas personas en el pasado, el hecho de que vieran un inmenso Sol no es descartable, porque el planeta tiene un tamaño muy grande, muy grande. Entonces, en un amanecer, justo cuando el Sol le diese de lleno, desde la otra ubicación en la que se encontrase, la aparición de ese planeta bien hubiese podido parecer o recordar la aparición del propio Sol. Un planeta de cruce. José Luis, el tiempo ya nos aprieta, estelarmente hablando. Como siempre, amigo, muchísimas gracias por tu aportación a este mundo del conocimiento, de la sabiduría, que no es de ahora, sino que se recupera muchas cosas de tiempos remotos, que alguien ya sabía, que alguien había visto, y que a través de cuevas y pinturas rupestres, a través de grabados, lienzos, frescos en iglesias, cuadros, ahora documentos desclasificados, está ahí desde tiempos remotos, como decía José Luis, ¿verdad? Sí, mucho tiempo y demasiadas leyendas hablan de ello como para pensar que todo esto obedece a una especie de acuerdo entre todos para contar una misma historia. No puede ser así. No puede ser así. Amigo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros. I amigos i amigues, amics i amigues també, moment de dir adeu. Fins demà.